Un CEO millonario me ofreció $2.5 millones por una noche. Acepté, pero su secreto me dejó sin palabras. Mi nombre es Esperanza Delgado, y aceitar esa propuesta fue la decisión que cambió mi vida para siempre. ¿Alguna vez han estado tan desesperados que venderían su alma al diablo? Yo pensé que sí, hasta que esa madrugada del 15 de marzo me di cuenta de que había algo mucho más valioso que mi alma en juego. El tiempo que me quedaba con Paloma eran las 3 de la mañana y yo estaba en el piso 47 de la Torre Herrera Vega, limpiando el escritorio presidencial, como todas las noches desde hacía 2 años. Mis manos temblaban mientras sostenía ese sobre Manila, lleno de facturas médicas que parecían multiplicarse como una maldición. 250,000 pesos. Era lo que necesitaba para el próximo ciclo de quimioterapia de mi hermana, y no tenía ni la mitad. El olor a desinfectante se había vuelto mi perfume nocturno, y el sonido de mis pasos en esos pasillos vacíos era la única compañía que tenía mientras limpiaba los sueños de otros. Oficinas llenas de lujos que jamás podría tocar, escritorios donde se tomaban decisiones que movían millones, mientras yo apenas podía juntar los pesos para el camión. Esa noche no pude contener las lágrimas. Se derramaron sobre esas malditas facturas como si fuera lluvia sobre tierra seca. 5 años. 5 años desde que Paloma fue diagnosticada con leucemia, y 5 años que llevaba trabajando 3 turnos para mantenerla con vida. Por las mañanas en la panadería de Doña Carmen, por las tardes cuidando a los niños de la señora Rodríguez, y por las noches aquí, en este mundo de cristal y acero que me recordaba todo lo que nunca podría ser. «Se encuentra bien, señorita». Esa voz me paralizó como un rayo. Me giré tan rápido que el sobre se me cayó, esparciendo las facturas por todo el suelo de mármol como confeti macabro. Ahí estaba él, Maximiliano Herrera Vega, el CEO de la empresa, el hombre cuya foto veía en las revistas de negocios que a veces hojeaba en la sala de espera del hospital. Alto, con esos ojos verdes que parecían ver más allá de lo que uno quería mostrar. Vestido con un traje que probablemente costaba más que todo mi salario anual. Pero en ese momento, viéndome ahí tirada recogiendo mis miserias del piso, no parecía el magnate implacable de las portadas. Parecía preocupado. «Lo siento mucho, señor Herrera Vega», tartamudeé mientras recogía las facturas con las manos temblorosas. «No debería estar aquí a esta hora, yo solo». «No se disculpe», me interrumpió, y para mi sorpresa, se agachó para ayudarme a recoger los papeles. Cuando vio las facturas del hospital, vi algo en sus ojos que no esperaba. Comprensión, su familia, mi hermana, susurré, porque era todo lo que podía decir sin quebrarme completamente. Leucemia. Se quedó callado un momento, sosteniendo una de las facturas. Podía sentir su mirada sobre mí, pero no era la mirada de lástima que tanto odiaba. Era algo diferente, algo que no podía descifrar. «¿Cuánto necesita?», preguntó de repente. La pregunta me tomó tan desprevenida que casi me río. ¿Cuánto necesitaba? Necesitaba un milagro. Necesitaba que el tiempo se detuviera. Necesitaba que Paloma nunca hubiera enfermado. «Más de lo que podré conseguir en esta vida», respondí con una sonrisa amarga. Él se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad dormida. Desde ahí arriba, las luces parecían estrellas caídas, y por un momento pensé en lo irónico que era estar tan cerca del cielo en el momento más infernal de mi vida. «Tengo una propuesta para usted, señorita. Delgado. Esperanza Delgado. Esperanza», repitió. Y la forma en que dijo mi nombre me hizo sentir como si fuera la primera vez que alguien realmente lo pronunciaba. «Lo que voy a proponerle va a sonar extraño, quizá hasta imposible de creer, pero necesito que entienda que mi vida depende de esto». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Su vida. ¿Qué podía necesitar un hombre que lo tenía todo de una faxinera como yo? «Esta noche tengo una reunión muy importante en mi penthouse. Hay hombres muy peligrosos que creen que no tengo a nadie importante en mi vida, y si descubren que estoy solo, me matarán». Las palabras flotaron en el aire como humo, y por un momento pensé que estaba soñando, o tal vez la desesperación finalmente me había vuelto loca. «Necesito que finja ser mi prometida durante esa reunión», continuó, volteándose para mirarme directamente a los ojos. «Una sola noche, unas pocas horas, y a cambio, le daré $2,5 millones.
El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Podía oír mi respiración, el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido de los elevadores a lo lejos, pero todo lo demás era silencio absoluto. $2,5 millones. Era exactamente la cantidad que necesitaba para salvar a Paloma, para pagarle el mejor tratamiento, para darle la oportunidad de vivir la vida que se merecía. ¿Por qué yo?, logré preguntar. Porque usted tiene algo que el dinero no puede comprar, respondió. Tiene algo real por lo que luchar. Eso se va a notar. Eso va a ser creíble. Mis piernas temblaron y tuve que sostenerme del escritorio. Era demasiado bueno para ser verdad. Tenía que haber una trampa. Algo que él no me estaba diciendo. ¿Qué tipo de hombres?, pregunté. Porque si iba a vender mi alma, al menos quería saber al diablo exacto al que se la estaba vendiendo. El tipo de hombres que han construido imperios sobre huesos, respondió. Y en su voz había un miedo real que me heló la sangre. Pero si usted acepta, si me ayuda esta noche, le prometo que tanto usted como su hermana estarán seguras. Cerré los ojos y pensé en Paloma, en su sonrisa valiente cada vez que le clavaban las agujas, en cómo me abrazaba cuando pensaba que no la veía llorar, en todas las noches que me había quedado despierta preguntándome qué iba a hacer cuando se me acabaran las opciones. Cuando abrí los ojos, Maximiliano seguía ahí, esperando, y por primera vez en 5 años, vi algo que había dejado de buscar, una salida. Acepto, susurré, y esas 2 palabras cambiaron todo. No sabía que estaba a punto de descubrir que la sangre que corría por mis venas llevaba un apellido que México entero temía. No sabía que esa noche no solo estaba vendiendo unas horas de mi vida, sino comprando un destino que nunca pude haber imaginado. Todo lo que sabía era que Paloma iba a vivir, y por eso era capaz de cualquier cosa. Lo que siguió después de aceptar esa propuesta fue como entrar a un mundo que solo había visto en las telenovelas. Maximiliano me llevó directamente a su penthouse esa misma madrugada. El elevador privado subía tan rápido que sentí que se me iban a reventar los oídos. Pero no era nada comparado con lo que sentía en el estómago. Era como si hubiera tragado una colonia de mariposas enloquecidas. ¿En qué me metí?, pensaba mientras veía los números subir, 50, 55, 60, hasta llegar al piso 65. El último, cuando se abrieron las puertas, me quedé con la boca abierta como pueblerina en su primer día en la capital. La penthouse era más grande que todo el edificio donde vivía con Paloma. Ventanales del piso al techo que mostraban toda la Ciudad de México durmiendo a nuestros pies. Muebles que parecían sacados de una revista de decoración. Y un silencio tan elegante que hasta mis pisadas sonaban fuera de lugar. «Esperanza», me dijo Maximiliano, y noté que ya no usaba el señorita. Eso me hizo sentir extraña, como si en esas 2 horas hubiera cruzado algún tipo de línea invisible. Tenemos muy poco tiempo. La reunión es en 4 horas. 4 horas para convertirme en alguien que jamás podría ser. 4 horas para aprender a ser la prometida de un millonario. 4 horas para salvar la vida de Paloma. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, y mi voz sonó más pequeña de lo que quería en ese espacio tan grande. Primero, necesita lucir como alguien que pertenezca a mi mundo, respondió, dirigiéndose hacia una habitación. Tengo algunas opciones. Algunas opciones resultó ser un closet más grande que mi cuarto, lleno de vestidos que probablemente costaban más que mi salario de todo un año. Sedas, satenes, telas que se sentían como nubes entre mis dedos callosos por tanto limpiar y trabajar. ¿De quién son?, pregunté, tocando un vestido azul marino que parecía hecho para una princesa. De mi hermana, respondió. Y por primera vez desde que lo conocí, vi algo triste en sus ojos. Murió en un accidente hace 3 años. Siempre dijo que algún día le iba a dar uso a toda esta ropa. Se me hizo un nudo en la garganta. Aquí estaba yo, desesperada por salvar a mi hermana, vistiendo la ropa de la hermana que él había perdido. La vida tenía una forma muy cruel de conectar las historias. ¿Cómo se llamaba?, pregunté en voz baja. Sofía. Le hubiera caído muy bien usted, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ella también tenía esa fuerza en la mirada. Elegí un vestido negro, elegante pero no demasiado llamativo. Cuando me lo puse y me vi en el espejo del baño, casi no me reconocí.
La tela se ajustaba a mi cuerpo de una manera que hacía que hasta yo creyera que podía pertenecer a ese mundo. Pero cuando Maximiliano me vio salir, la expresión en su cara me hizo sentir como si realmente fuera hermosa, no la hermosura cansada de una mujer que trabaja 3 turnos, sino algo diferente, algo que nunca había visto en mi propio reflejo. Ahora necesitamos crear una historia, me dijo mientras me servía un café que sabía como si viniera del mismísimo cielo. ¿Cuánto tiempo llevamos comprometidos? Usted me dice, respondí, sentándome en un sillón que probablemente costaba más que todo mi apartamento. 6 meses. Nos conocimos en una gala benéfica. Usted trabajaba en una fundación para niños con cáncer. El café se me atoró en la garganta. Claro que tendría que ser eso. El universo tenía un sentido del humor muy retorcido. ¿Por qué esa historia? Pregunté. Porque cuando hable de eso, su pasión va a ser real. Y eso es lo que va a hacer que nos crean. Pasamos las siguientes 2 horas repasando cada detalle. Cómo nos conocimos, qué me enamoró de él, por qué decidimos casarnos. Con cada mentira que construíamos, me sentía más y más, como si estuviera traicionando algo dentro de mí. Pero cada vez que pensaba en Paloma, en sus ojitos cansados cada vez que salía de las sesiones de quimio, me recordaba por qué estaba ahí. Hay algo más que necesita saber, me dijo Maximiliano cuando faltaba 1 hora para la reunión. Se veía nervioso, más nervioso de lo que había estado toda la noche. El hombre que viene esta noche se llama Sebastián Montalvo. Es complicado. ¿Complicado cómo? Controla la mitad del mercado farmacéutico negro en México. Quiere que me asocie con él, que use mis empresas legítimas para lavar su dinero. Si le digo que no. No terminó la frase, pero no hacía falta. Entendí perfectamente. ¿Y por qué cree que tener una prometida lo va a detener? Porque hombres como Sebastián respetan la familia. Si cree que tengo algo que perder, algo que me importa más que el dinero, tal vez acepte mi negativa sin matarme. Me quedé callada, procesando todo. No solo estaba fingiendo ser su prometida, estaba siendo usada como escudo humano contra uno de los hombres más peligrosos del país. ¿Se arrepiente?, me preguntó. Como si pudiera leer mis pensamientos, pensé en Paloma otra vez, en su risa cuando le contaba chistes malos para distraerla del dolor, en cómo me decía, hermana, no te preocupes, voy a estar bien, cuando era yo quien debería estar consolándola a ella. No, respondí, y lo decía en serio, pero necesito que me prometa algo, lo que sea, si algo sale mal. Si a mí me pasa algo, usted se asegura de que Paloma reciba el dinero, que alguien cuide de ella. La forma en que me miró en ese momento fue diferente a todas las demás, como si realmente me viera, no solo como una empleada desesperada dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero, sino como una persona, como alguien que importaba. Le prometo que nada le va a pasar, me dijo, y por primera vez en toda la noche me sentí segura. ¿Cómo sabe que va a funcionar?, pregunté. Porque cuando lo mire a usted, va a ver lo mismo que veo yo. ¿Qué ve? A alguien por quien vale la pena luchar. En ese momento sonó el timbre. Era la hora. Mientras caminábamos hacia la puerta, Maximiliano me tomó de la mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos de una manera que se sintió sorprendentemente natural, como si hubiéramos hecho esto miles de veces antes. ¿Lista?, me preguntó. No, respondí honestamente. Pero vámonos. No tenía idea de que al abrir esa puerta, no solo estaba dejando entrar a un mafioso, estaba dejando entrar a mi destino, a la verdad sobre quién realmente era, y a un abuelo que había pasado los últimos 20 años buscándome. Todo lo que sabía era que en unos minutos tendría que actuar como si amara al hombre que tenía a mi lado, sin saber que tal vez ya estaba empezando a hacerlo de verdad. La primera vez que vi a Sebastián Montalvo, pensé que había visto al mismísimo diablo vestido de traje. Era un hombre de unos 60 años, alto y elegante, con el pelo plateado perfectamente peinado y unos ojos negros que parecían ver a través de las personas. Cuando entró al penthouse con 2 guardaespaldas que parecían armarios con piernas, todo el aire de la habitación cambió. Era como si hubiera entrado una tormenta silenciosa. Maximiliano, dijo con una voz que sonaba como terciopelo sobre acero. Qué placer verte de nuevo. Sebastián, respondió Maximiliano, y pude sentir la tensión en su mano que seguía entrelazada con la mía. Te presento a mi prometida, Esperanza Delgado. Ahí fue cuando pasó. Sebastián me miró,
y juro por la Virgencita de Guadalupe que fue como si hubiera visto un fantasma. Su cara se puso pálida como papel, y por un momento pensé que se iba a desmayar. Yo sonreí como me había enseñado Maximiliano, coqueta pero no demasiado, elegante pero accesible. «Mucho gusto, señor Montalvo», dije, extendiendo mi mano, pero él no la tomó. Se quedó ahí parado, mirándome como si fuera una aparición. Sus guardaespaldas se pusieron tensos, y pude ver que Maximiliano estaba igual de confundido que yo. «¿Se encuentra bien?», pregunté, porque el silencio se estaba volviendo incómodo. «¿Cuál es tu nombre completo?», me preguntó con una voz que temblaba tanto que apenas se escuchaba. «Esperanza Delgado Morales», respondí, extrañada por la pregunta. Y ahí fue cuando Sebastián Montalvo, el hombre más peligroso de México según Maximiliano, se desplomó en el sillón más cercano como si las piernas no le respondieran. «Remedios», susurró, y en esa palabra había tanto dolor que se me erizó la piel. «Mi niña, mis Remedios». El mundo se me vino encima como una tonelada de ladrillos. Remedios era el nombre de mi mamá que había muerto cuando yo tenía 5 años en un accidente doméstico. Mi mamá de quien nunca supe nada porque cada vez que preguntaba, la gente cambiaba el tema o me decía que era mejor no hablar de esas cosas. «¿Conoció a mi madre?», pregunté, y mi voz sonó como la de una niña pequeña. Sebastián levantó la vista hacia mí, y por primera vez vi lágrimas en los ojos de alguien que supuestamente no tenía corazón. «Eras tú», dijo, más para sí mismo que para mí. «Todo este tiempo eras tú». Maximiliano se acercó, poniéndose protectoramente entre Sebastián y yo. «¿Qué está pasando aquí?». «Tu prometida», dijo Sebastián, secándose los ojos con un pañuelo de seda. «Es mi nieta. Si me hubieran dado un balazo habría dolido menos». Me senté pesadamente en el sillón porque las piernas ya no me sostenían. «¿Su nieta? ¿Cómo era posible?». «Eso es imposible», dijo Maximiliano. «Esperanza es huérfana desde niña». «No es huérfana», respondió Sebastián, ya recuperando esa voz autoritaria que daba miedo. «Es hija de Remedios Montalvo, mi única hija, la hija que perdí hace más de 20 años cuando decidió huir de la familia». Las palabras flotaban a mi alrededor como si estuvieran en otro idioma. Yo tenía abuelo. No solo tenía abuelo, sino que era el jefe de la mafia más poderosa del país. Mi mamá no era la mujer simple que siempre pensé, sino una fugitiva. «¿Por qué huyó?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Sebastián suspiró profundamente, como si llevara 20 años esperando esa pregunta, porque me negué a dejarla elegir su propia vida. Quería casarla con el hijo de Esteban Villarreal, para sellar una alianza entre nuestras familias. Remedios se negó. Dijo que prefería morir antes que casarse con alguien a quien no amaba. «¿Y usted la dejó ir?», preguntó Maximiliano. «La dejé ir porque pensé que regresaría», confesó Sebastián. «Pensé que unos días en el mundo real le enseñarían lo protegida que estaba conmigo. Nunca imaginé que tenía el valor de desaparecer para siempre. Pero la encontró», dije, porque ya estaba empezando a entender. «¿Verdad?». La cara de Sebastián se endureció. «La encontré 5 años después, pero era demasiado tarde. Estaba muerta». «¿Cómo murió?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no iba a ser la historia que me habían contado toda la vida. «Los Herrera», dijo, y la forma en que pronunció ese apellido fue como escupir veneno. «No los Herrera Vega», se apresuró a aclarar mirando a Maximiliano, «sino sus primos, los que controlan el territorio norte. Descubrieron quién era tu madre y la mataron para lastimar a nuestra familia». Me levanté tan rápido que se me mareó la cabeza. Todo lo que creía saber sobre mi vida era mentira. Mi mamá no había muerto en un accidente. La habían asesinado. Y yo llevaba 20 años sin saber que tenía familia. «¿Por qué no me buscó antes?», pregunté, porque era lo único que podía procesar en ese momento. «¿Crees que no lo intenté?», respondió Sebastián, levantándose también. «Pasé años buscándote. Sabía que Remedios había tenido una hija, pero no sabía dónde estabas. Lo único que sabía era que trabajabas limpiando edificios corporativos. Ahí fue cuando todo encajó. Por eso mantenía contactos en las empresas de seguridad, esperando que algún día alguien mencionara a una joven llamada Esperanza Delgado. Miré a Maximiliano, que parecía tan aturdido como yo. «¿Usted sabía algo de esto?», le pregunté,
Juro que no tenía idea, respondió, y pude ver en sus ojos que decía la verdad. Sebastián se acercó a mí lentamente, como si yo fuera un animal asustado que podía salir corriendo en cualquier momento. «Tienes sus ojos», dijo con ternura. Los mismos ojos desafiantes que tenía Remedios cuando me dijo que prefería ser pobre y libre que rica y prisionera. «No soy prisionera de nadie», dije, encontrando mi voz otra vez. «No», sonrió Sebastián, y por primera vez desde que entró, la sonrisa parecía genuina. «Veo que heredaste su espíritu también». «¿Qué significa esto?», preguntó Maximiliano. Para el negocio que vino a discutir, Sebastián lo miró como si hubiera olvidado completamente por qué había venido. «El negocio puede esperar. He encontrado algo mucho más valioso que cualquier sociedad». Se acercó más a mí, y pude oler su colonia cara mezclada con algo que olía a peligro. «Esperanza, mi nieta, has pasado demasiados años viviendo como una plebeya cuando deberías haber estado viviendo como la princesa que eres». «No soy ninguna princesa», respondí, pensando en mi apartamento de una habitación y mis 3 trabajos. «Lo eres», insistió. «Eres la heredera de todo lo que he construido. Eres la princesa de la familia Montalvo». «No quiero ser princesa de nada», dije, porque la idea de ser parte de ese mundo me aterraba más que cualquier otra cosa. «No tienes opción», respondió Sebastián, y ahí regresó el hombre peligroso que había entrado a la habitación. «La sangre es la sangre, mi nieta, y tu sangre es Montalvo». Miré a Maximiliano buscando ayuda, pero él parecía tan perdido como yo. Lo que había empezado como una farsa para salvarnos a ambos se había convertido en algo mucho más complicado. «¿Qué quiere de mí?», pregunté. «Que vengas a casa», respondió Sebastián. «Que tomes tu lugar en la familia. Que me dejes enseñarte lo que significa ser una Montalvo. ¿Y si me niego?». La sonrisa de Sebastián se volvió fría como el hielo. «Espero que no lo hagas. Sería una lástima que algo le pasara a tu hermana Paloma mientras está tan vulnerable en el hospital». Y ahí fue cuando entendí que mi vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. La mansión Montalvo era como un palacio sacado de una pesadilla elegante. Cuando el convoy de camionetas negras se detuvo frente a los portones de hierro forjado, pensé que me habían llevado a una película. La casa parecía más grande que todo mi barrio junto, con jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y una fuente en el centro que era más alta que el edificio donde vivía con Paloma. «Bienvenida a casa, mija», me dijo Sebastián mientras me ayudaba a bajar de la camioneta. «Mija», la palabra me pegó como una bofetada. Hacía 20 años que nadie me decía mija, desde que murió mi mamá, y ahora resulta que este hombre, este extraño peligroso que controlaba medio México, era mi abuelo y me llamaba igual que ella. Los empleados se alinearon en la entrada como soldados esperando revista, jardineros, mucamas, cocineras, guardias. Todos me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto que me hizo sentir como si estuviera actuando en una obra de teatro para la que nunca me habían dado el guión. «Ella es Esperanza», anunció Sebastián. «Mi nieta, a partir de ahora. Sus órdenes son tan importantes como las mías». Mis órdenes. Yo nunca había dado una orden en mi vida. Siempre había sido yo la que recibía órdenes, la que limpiaba, la que servía, y ahora supuestamente tenía personal esperando que les dijera qué hacer. La señora Remedios, qué ironía que tuviera el mismo nombre que mi mamá, era el ama de llaves. Una mujer mayor, con cara amable pero ojos que habían visto demasiado, me mostró la casa como si fuera un museo, y yo caminaba detrás de ella sintiéndome como una impostora. Esta era la habitación de su madre cuando era joven, me dijo al abrir una puerta en el segundo piso. El cuarto me quitó el aliento. Era 3 veces más grande que mi apartamento completo, con una cama que parecía hecha para una reina, y ventanas que daban a los jardines. Pero lo que más me impactó fueron las fotografías en las paredes, fotos de una joven que se parecía tanto a mí, que por un momento pensé que eran mías. Mi mamá cuando tenía mi edad. Sonriendo en una terraza, montando a caballo, abrazando a un hombre mayor que reconocí como Sebastián, pero 20 años más joven. En todas las fotos se veía feliz, pero había algo en sus ojos, una tristeza que yo conocía muy bien. ¿Ella era feliz aquí?, pregunté, tocando el marco de una foto donde mi mamá llevaba un vestido de quinceañera. La señora Remedios tardó en responder. Su mamá era complicada,
Amaba a su papá, pero odiaba lo que él hacía. Siempre decía que quería cambiar al mundo, no heredarlo. Y por eso se fue. Se fue porque su papá quería que se casara con alguien que ella no amaba, y porque descubrió algunas cosas sobre el negocio familiar que no pudo soportar. Esa noche cené con Sebastián en un comedor que era más grande que la panadería donde trabajaba. La mesa podía sentar a 20 personas fácilmente, pero éramos solo nosotros dos en extremos opuestos, como extraños tratando de conocerse. ¿Dónde está Paloma?, pregunté, porque era lo único que realmente me importaba. Segura, respondió él, cortando su filete con movimientos precisos, en un hospital privado donde está recibiendo el mejor tratamiento posible. Quiero verla. Por supuesto. Mañana arreglaré una visita supervisada. ¿Supervisada? ¿No es una prisionera? Tampoco tú, respondió Sebastián. Pero la forma en que lo dijo me hizo saber que era exactamente lo que era. Pero hasta que entiendas tu lugar en esta familia, hay ciertas precauciones que debo tomar. Mi lugar, repetí. ¿Y cuál es exactamente mi lugar? Sebastián dejó los cubiertos y me miró directamente. Eres mi heredera, Esperanza. Todo lo que ves, algún día será tuyo. Las empresas legítimas, las propiedades, los contactos. Pero con ese poder viene responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? La responsabilidad de mantener unida a la familia, de tomar las decisiones difíciles, de hacer lo que sea necesario para proteger lo nuestro. Cada palabra que decía me hacía sentir más atrapada. Y si no quiero esa responsabilidad, ¿prefieres volver a limpiar oficinas mientras tu hermana se muere lentamente?, preguntó. Y la crueldad en su voz me cortó como un cuchillo. Porque esa es tu alternativa, mija. Esto o nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en esa cama gigante, pensando en Paloma sola en un hospital, pensando en Maximiliano, y preguntándome si lo volvería a ver, pensando en mi mamá, y en si ella había pasado noches iguales en esa misma habitación, sintiéndose atrapada entre el amor y el miedo. Al día siguiente, Sebastián cumplió su promesa. Me llevó a ver a Paloma, pero rodeados de guardaespaldas que me recordaban constantemente que no era libre. Cuando vi a Paloma en esa habitación privada del hospital más caro de la ciudad, me quebré. Se veía tan pequeña en esa cama enorme, con los cables y las máquinas a su alrededor, pero cuando me vio, sus ojos se iluminaron como si hubiera visto al sol después de días de lluvia. «¡Esperanza!», gritó, tratando de levantarse. Corrí hacia ella y la abracé como si no la hubiera visto en años, cuando en realidad habían pasado solo 2 días. Pero 2 días en mi nueva realidad se sentían como una eternidad. «¿Dónde estabas?», me preguntó. Los doctores no me decían nada, solo que estabas bien. Tuve que resolver algunas cosas, le dije, acariciando su cabello que estaba empezando a crecer otra vez. «¿Cómo te sientes? Mejor», sonrió. «Los doctores de aquí son increíbles. Dicen que el tratamiento está funcionando muy bien». Miré a Sebastián, que observaba nuestra reunión desde la puerta. Había mantenido su palabra. Paloma estaba recibiendo la mejor atención médica posible. «Pero, ¿a qué precio? ¿Cuándo puedo irme a casa contigo?», preguntó Paloma. «Pronto», mentí, porque no sabía cuándo o si eso iba a ser posible. «Solo necesito que te enfoques en mejorarte». «Sí». En el camino de regreso a la mansión, Sebastián me habló sobre los planes que tenía para mí: clases de etiqueta, reuniones con los socios de la familia, presentaciones en sociedad. Quería convertirme en la princesa Montalvo que él había perdido cuando mi mamá huyó. «También hay algo más», me dijo cuando llegamos a casa. «Maximiliano ha aceptado una propuesta». Se me paró el corazón. «¿Qué tipo de propuesta?». «Un matrimonio contigo». «¿Qué?». Me quedé tan aturdida que casi me caigo de la camioneta. «Es la manera perfecta de unir nuestras familias. Él necesita nuestra protección. Nosotros necesitamos su legitimidad empresarial. Y tú necesitas un esposo apropiado para tu posición». «Pero eso es medieval», protesté. «No pueden obligarme a casarme con alguien». «No te estoy obligando», respondió Sebastián con esa sonrisa fría que me daba escalofríos. «Te estoy ofreciendo una opción. Te casas con Maximiliano y viven una vida cómoda bajo mi protección, o rechazas la propuesta y tanto tú como Paloma regresan a su vida anterior, sin tratamiento médico, sin dinero,
sin protección. Era un ultimátum disfrazado de opción, y los dos sabíamos que no tenía alternativa real. ¿Él está de acuerdo?, pregunté. Digamos que entiende las ventajas del arreglo. Esa noche, acostada otra vez en esa cama que se sentía como una prisión dorada, pensé en todo lo que había perdido en 2 días. Mi libertad, mi identidad, mi futuro. Pero también pensé en lo que había ganado, la vida de Paloma, y me dije a mí misma que tal vez, solo tal vez, podía encontrar una manera de ser la princesa que Sebastián quería sin perder la esperanza que siempre había sido. No sabía que pronto descubriría secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia, y que el hombre con quien me iban a obligar a casar tenía conexiones con mi pasado que ninguno de nosotros imaginaba. La curiosidad puede ser una maldición cuando vives en una casa llena de secretos. Llevaba 3 días en la mansión Montalvo, 3 días fingiendo que me estaba adaptando a mi nueva vida de princesa, cuando decidí que necesitaba respuestas. Sebastián pasaba la mayor parte del tiempo en reuniones misteriosas, y yo me quedaba vagando por esa casa enorme como un fantasma elegante. Fue la señora Remedios quien sin querer me dio la primera pista. Su abuelo guardó todo lo de su mamá, me dijo mientras me servía el desayuno en esa terraza que parecía flotar sobre los jardines. Dice que algún día usted querría conocer la historia completa. Todo qué, sus cosas personales, las cartas, los diarios, hasta la ropa que llevaba puesta el día que se fue. Se persignó rápidamente, como siempre hacía cuando hablaba de mi mamá. Está en el estudio del señor, en una caja de madera que él mismo talló. El corazón se me aceleró. Mi mamá había dejado cartas, diarios. Durante 20 años había vivido con preguntas sobre ella, imaginándome cómo era, qué pensaba, por qué había tomado las decisiones que tomó. Y ahora resulta que las respuestas habían estado aquí todo el tiempo. Esa tarde, cuando Sebastián salió a una de sus juntas, me las arreglé para entrar a su estudio. Era una habitación intimidante, llena de libros caros y muebles antiguos, que parecían valer más que todo lo que había poseído en mi vida. Pero lo que buscaba estaba en un rincón, sobre una mesa pequeña, una caja de madera tallada con rosas, hermosa y triste al mismo tiempo. Mis manos temblaron cuando la abrí. Lo primero que vi fue una fotografía, mi mamá embarazada, sonriendo pero con los ojos tristes, parada junto a un hombre que no reconocí. En la parte de atrás, con la letra elegante de mi mamá, decía: Aurelio y yo, esperando a nuestra pequeña esperanza. Se me paró el corazón. Aurelio. ¿Quién era Aurelio? Yo siempre había pensado que mi papá había sido alguien sin importancia, tal vez alguien que ni siquiera sabía que yo existía. Seguí revisando. Había cartas, muchas cartas, escritas en diferentes momentos, algunas dirigidas a Sebastián, otras a mí, pero fue cuando encontré un sobre manila amarillento que mi mundo se tambaleó otra vez. Dentro estaba el certificado de nacimiento de Paloma, el real. Mis ojos recorrieron el documento 1, 2, 3 veces, antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba viendo. Nombre del padre, Aurelio Sandoval. Nombre de la madre, Remedios Montalvo. Paloma. No era mi hermana, era mi media hermana. Me senté pesadamente en el sillón de cuero de Sebastián, tratando de respirar. Todo este tiempo pensé que éramos hermanas de padre y madre, huérfanas las dos, solo teniéndonos la una a la otra, pero resulta que compartíamos madre, que mi mamá había tenido otra hija después de huir. Con manos temblorosas, busqué más información. Encontré una carta dirigida a mí, fechada poco antes de la muerte de mi mamá, mi querida Esperanza. Decía con esa letra que apenas recordaba: si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. Y Sebastián finalmente te encontró. Hay tantas cosas que necesitas saber, tantas verdades que esperé poder contarte cuando fueras mayor. Paloma no es tu hermana de sangre, pero es tu hermana del corazón. Su papá, Aurelio, fue el amor de mi vida después de huir de casa. Era un hombre bueno, un científico que trabajaba desarrollando medicinas para ayudar a la gente, pero se metió con las personas equivocadas y tuvo que desaparecer antes de que Paloma naciera. Yo falsifiqué los documentos para que pareciera que ustedes eran hermanas completas. Era más fácil explicar así por qué las estaba criando juntas. Y pensé que las protegería si alguien algún día venía buscando a la hija de Aurelio,
Mija, cuida a Paloma como si fuera tu propia sangre, porque en todos los sentidos que importan, lo es. Pero si algo me pasa, busca a su papá. Él tiene la llave de todo. La carta continuaba, pero yo ya no podía leer. Las lágrimas me empañaban los ojos y tenía un nudo en la garganta tan grande que pensé que me iba a ahogar. Todo había sido mentira. Bueno, no mentira exactamente, pero tampoco la verdad completa. Paloma era mi hermana de corazón, pero no de sangre, y su papá seguía vivo en algún lugar. Seguí buscando entre los papeles, hasta que encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta llena de recortes de periódico y fotografías. El encabezado de uno de los artículos decía: científico farmacéutico desaparece tras denunciar irregularidades. La foto mostraba a un hombre de unos 30 años, guapo, con ojos inteligentes y una sonrisa que me recordaba a alguien. Aurelio Sandoval, decía el pie de foto. Leí el artículo completo. Aurelio había trabajado para varias empresas farmacéuticas, tanto legítimas como otras. Había descubierto que estaban usando sus investigaciones para crear drogas sintéticas mortales en lugar de medicinas. Cuando trató de denunciarlo, empezaron a amenazarlo. Desapareció una noche y nunca lo volvieron a ver. Pero había algo más. En una de las fotografías del artículo, Aurelio estaba en una reunión empresarial, y ahí, en el fondo, reconocí a un joven que no podía tener más de 20 años, Maximiliano Herrera Vega. Las piezas empezaron a encajar en mi cabeza como un rompecabezas macabro. Si Maximiliano había conocido a Aurelio, si habían trabajado juntos, era posible que supiera algo sobre el papá de Paloma. Busqué más información sobre Aurelio en los papeles de mi mamá. Había notas, cartas que él le había escrito, incluso algunas fotografías de los tres juntos cuando Paloma era bebé. En una de ellas, Aurelio cargaba a una paloma pequeñita mientras mi mamá sonreía a la cámara. Se veían tan felices, tan perfectos, que dolía mirarlos. Pero fue en la última carta de mi mamá que encontré la bomba final. Esperanza. Si algo me pasa, si los enemigos de Aurelio me encuentran, hay algo que necesitas saber sobre Maximiliano Herrera Vega. Él no es solo el hijo del dueño de la empresa farmacéutica donde trabajaba Aurelio. Él es hijo de Aurelio. Su mamá Elena se casó con el señor Herrera Vega cuando Maximiliano era pequeño, pero su verdadero padre es Aurelio Sandoval. Eso significa que Paloma y Maximiliano son hermanos. Y si algún día los destinos los juntan, que sepan la verdad. La carta se me cayó de las manos como si estuviera en llamas. Paloma y Maximiliano eran hermanos, medio hermanos, para ser exactos, pero hermanos al fin, y yo estaba comprometida para casarme con el medio hermano de la niña que había criado como mi hermana. Me quedé ahí sentada en el estudio de Sebastián, rodeada de secretos y mentiras, tratando de entender cómo era posible que la vida fuera tan complicada. Durante años había creído que solo tenía a Paloma en el mundo. Resulta que Paloma tenía un papá y un hermano que ni siquiera sabía que existían. Y Maximiliano, ¿él sabría algo de esto? ¿Sabría que Aurelio era su papá? ¿Sabría que la niña por la que yo estaba dispuesta a sacrificar todo era su hermana? Guardé todo cuidadosamente en la caja, exactamente como lo había encontrado, pero cuando salí del estudio, ya no era la misma persona que había entrado. Ahora tenía información que podía cambiar todo, que podía destruir o salvar a las personas que más quería. La pregunta era, ¿qué iba a hacer con ella? Esa noche, durante la cena, miré a Sebastián de manera diferente. Él conocía toda esta historia. Sabía sobre Aurelio, sobre la conexión entre Paloma y Maximiliano, sobre todo lo que yo acababa de descubrir. ¿Hay algo que quiera contarme sobre mi familia?, le pregunté. Tratando de sonar casual, Sebastián levantó la vista de su plato y me estudió con esos ojos que parecían leer el alma. ¿Hay algo específico que quieras saber, mija? Todo, respondí. Quiero saberlo todo. Su sonrisa fue como la de un tiburón. Ten cuidado con lo que deseas, Esperanza. Algunas verdades pueden ser más peligrosas que las mentiras, pero ya era demasiado tarde para echarse para atrás. Había abierto la caja de Pandora, y ahora necesitaba saber hasta dónde llegaba la madriguera del conejo, la verdad sobre Aurelio Sandoval. Me llegó como un tsunami que arrasó con todo lo que creía saber sobre mi vida. No pude dormir en toda la noche después de leer las cartas de mi mamá. Me quedé despierta hasta el amanecer, dándole vueltas en la cabeza a todo lo que había descubierto,
Paloma tenía un papá, Maximiliano tenía un papá que no era quien él creía, y ese hombre, Aurelio, era la pieza que conectaba todas nuestras vidas de una manera que parecía sacada de una novela. A la mañana siguiente, durante el desayuno, no pude evitar mirar a Sebastián de manera diferente. Él conocía toda la historia, estaba segura, conocía la conexión entre Paloma y Maximiliano, sabía sobre Aurelio, sabía todo lo que yo acababa de descubrir leyendo los papeles de mi mamá. «Abuelo», le dije, probando esa palabra que todavía se sentía extraña en mi boca. «Necesito preguntarle algo sobre Aurelio Sandoval». La taza de café se le quedó a medio camino entre la mesa y sus labios. Fue solo por un segundo, pero lo vi, el destello de sorpresa en sus ojos, antes de que recuperara esa máscara de control que siempre llevaba puesta. «¿Dónde escuchaste ese nombre?», preguntó con esa voz peligrosa que me daba escalofríos. «En las cartas de mi mamá, las que usted guardó». Sebastián suspiró profundamente y dejó la taza en la mesa. Debí imaginar que eventualmente revisaría sus cosas. Remedios siempre fue muy cuidadosa dejando pistas. «¿Es verdad? ¿Aurelio es el papá de Paloma?» «Sí», respondió simplemente. «Y mucho más que eso». «¿Qué quiere decir con mucho más?» Sebastián se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba a los jardines. Desde ahí, con la luz de la mañana iluminando su perfil, se veía más viejo, más cansado, como si cargar todos esos secretos hubiera sido un peso enorme. «Aurelio Sandoval era un genio», comenzó, «un químico farmacéutico brillante que podía haber cambiado el mundo. Trabajaba para varias empresas, desarrollando medicinas que realmente ayudaban a la gente, pero también trabajaba para nosotros. Para ustedes, para la familia, necesitábamos a alguien que pudiera crear productos especiales. Pero Aurelio tenía principios. Cuando se dio cuenta de para qué estábamos usando sus fórmulas, quiso salirse. Me quedé callada, esperando que continuara. Podía ver que esta historia era dolorosa para él también. Tu mamá lo conoció durante una de las reuniones de negocios. Se enamoraron como locos, como solo se enamoran los jóvenes que creen que el amor puede conquistar todo. La sonrisa de Sebastián era triste. Cuando Remedios huyó de casa, se fue directo con él. ¿Y qué pasó? Vivieron juntos unos meses. Fueron felices, creo. Aurelio dejó de trabajar para nosotros. Consiguió un empleo legítimo en Herrera Vega Farmacéuticos. Pero los enemigos que había hecho no lo iban a dejar en paz tan fácilmente. Sebastián regresó a la mesa y se sentó frente a mí. Sus ojos tenían esa mirada distante de alguien que está reviviendo memorias dolorosas. Una noche llegaron a la casa donde vivían. Aurelio logró sacar a Remedios por la ventana trasera, pero él no pudo escapar. Lo último que tu mamá supo de él fue que lo habían subido a una camioneta. ¿Lo mataron? No lo sabemos. Desapareció. Remedios lo buscó por meses, pero era como si se lo hubiera tragado la tierra. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada de Paloma, decidió que era demasiado peligroso seguir buscándolo. La historia me estaba partiendo el corazón. Imaginé a mi mamá joven, embarazada, sola, buscando desesperadamente al hombre que amaba. Y después conoció a mi papá. Tu papá apareció unos años después. Era un hombre bueno, sencillo, que trabajaba en una fábrica. La quería mucho, y quería a Paloma como si fuera su propia hija. Cuando murió en ese accidente de trabajo, Remedios se quedó sola otra vez, pero ahora con 2 niñas. ¿Por qué no regresó con usted? El orgullo, respondió Sebastián con amargura. Tanto el mío como el suyo. Yo seguía esperando que admitiera que se había equivocado y regresara por voluntad propia. Ella seguía esperando que yo aceptara sus decisiones y la buscara. Ninguno de los dos cedió hasta que fue demasiado tarde. Me quedé en silencio, procesando toda esa información, pero había algo más que necesitaba saber. Abuelo, hay algo más en las cartas de mi mamá, sobre Maximiliano. Vi cómo se tensó. ¿Qué sobre Maximiliano? Que él también es hijo de Aurelio, que él y Paloma son hermanos. Sebastián cerró los ojos y se frotó las sienes como si le doliera la cabeza. Tu mamá era demasiado observadora para su propio bien. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Elena Herrera Vega se embarazó de Aurelio antes de casarse con Eduardo Herrera Vega. Eduardo nunca supo que Maximiliano no era su hijo biológico, y Maximiliano tampoco lo sabe. Mi mundo se tambaló otra vez. ¿Quiere decir que él no sabe quién es su verdadero padre?
Elena se llevó ese secreto a la tumba. Cuando Aurelio desapareció, ella decidió que era mejor que su hijo creciera, pensando que Eduardo era su papá. Era más seguro. Y usted nunca le dijo, ¿para qué? Para destruir todo lo que él creía saber sobre sí mismo. Para ponerlo en peligro haciéndolo blanco de los mismos enemigos que se llevaron a su padre. Entendí la lógica, pero me parecía terriblemente cruel. Maximiliano tenía derecho a saber la verdad sobre su familia, especialmente ahora que estaba a punto de casarse conmigo. ¿Por eso arregló nuestro compromiso? Pregunté. ¿Porque sabía que éramos familia? Fue una coincidencia, admitió Sebastián. Cuando te reconocí esa noche en el penthouse, mi primer instinto fue protegerte. El matrimonio con Maximiliano era la manera perfecta de mantener a las dos familias unidas y seguras. Pero él no sabe nada de esto. No. Y por ahora, es mejor que siga así. Me levanté de la mesa bruscamente. No puede seguir manteniendo estos secretos. Es su hermano. Paloma tiene derecho a conocer a su hermano. Y tú tienes derecho a estar viva, gritó Sebastián. Y era la primera vez que lo veía perder el control. ¿Crees que es coincidencia que los enemigos de Aurelio mataran a tu mamá? ¿Crees que si descubren que Paloma es su hija no van a venir por ella también? Sus palabras me pegaron como una bofetada. No había pensado en eso. Si Paloma era hija de Aurelio, y si Aurelio tenía enemigos tan peligrosos, ¿quiénes son esos enemigos? Pregunté en voz baja. Los mismos que han estado tratando de destruir todo lo que toco, respondió Sebastián. Los mismos que mataron a tu mamá cuando descubrieron quién era realmente. Los Herrera del Norte. Entre otros, hay familias enteras que se benefician del caos, que prefieren que no exista alguien como Aurelio que pueda exponer sus secretos. Me senté otra vez, sintiéndome abrumada por todo. Mi mamá había muerto por secretos. Aurelio había desaparecido por secretos, y ahora yo estaba en el centro de todos esos secretos, tratando de proteger a Paloma sin saber si las decisiones que estaba tomando la estaban poniendo en más peligro. ¿Qué pasó realmente con las investigaciones de Aurelio?, pregunté. Desaparecieron con él, pero hay rumores de que escondió copias en algún lugar seguro, información que podría destruir a muchas familias poderosas si saliera a la luz. ¿Y usted cree que él sigue vivo? Sebastián me miró directo a los ojos. Espero que no, porque si está vivo, significa que ha estado escondido todos estos años, mientras su hija crecía pensando que era huérfana. Y eso sería más cruel que la muerte. Esa tarde, cuando fui a visitar a Paloma al hospital, la vi con ojos completamente diferentes. Ya no era solo mi hermanita adoptiva. Era la hija de un científico brillante que había desaparecido, la hermana de un CEO millonario que no sabía que ella existía, y posiblemente la clave de secretos que podían cambiar todo. ¿Estás bien, Esperanza?, me preguntó Paloma. Te ves triste. Estoy bien, mi amor. Le mentí, acariciando su mejilla, solo pensando en algunas cosas. ¿Sobre tu nueva familia? Sí, sobre mi nueva familia. Y era verdad, aunque no de la manera que ella pensaba. Mientras la abrazaba, me pregunté si algún día tendría el valor de contarle toda la verdad, de decirle que tenía un papá, que tal vez seguía vivo en algún lugar, y un hermano mayor que estaba a punto de convertirse en mi esposo. Por ahora, todo lo que podía hacer era protegerla y esperar que los secretos que estaba guardando no terminaran destruyéndonos a todos. El día de mi boda llegó como una tormenta que había estado viendo acercarse en el horizonte durante semanas. Me desperté en esa habitación que había sido de mi mamá, rodeada de un ejército de mujeres que habían llegado a prepararme para el día más importante de mi vida. Así lo llamaban ellas. Para mí se sentía más como el día en que iba a firmar mi sentencia de muerte. La diseñadora de vestidos, la maquillista, la peinadora, todas hablaban y reían como si fuera una celebración real, pero yo me quedé callada mientras me convertían en una muñeca perfecta, pensando en todo lo que había descubierto en las últimas semanas. «Está nerviosa, ¿verdad, señorita?», me preguntó Carmen, la maquillista, mientras me aplicaba el rímel. Todas las novias se ponen nerviosas. Sí, mentí. Nerviosa. Nerviosa no era la palabra correcta. Estaba aterrada, no del matrimonio en sí, sino de todo lo que significaba. Me estaba casando con el medio hermano de Paloma, un hombre que no sabía la verdad sobre su familia, en una ceremonia organizada por un abuelo que manejaba todos nuestros destinos como piezas en un tablero de ajedrez. El vestido era hermoso.
No podía negarlo. Seda blanca que parecía agua cayendo sobre mi cuerpo. Encaje delicado que había sido hecho a mano por artesanas que probablemente no ganaban en un año lo que costaba esa obra de arte. Cuando me vi en el espejo, por un momento parecí una novia de verdad, una mujer enamorada a punto de casarse con el hombre de sus sueños, pero la mujer en el espejo tenía los ojos tristes, y yo sabía por qué. ¿Puedo tener un momento a solas? Les pedí a todas las mujeres que revoloteaban a mi alrededor. Cuando salieron, me quedé frente al espejo, tratando de reconocerme. En pocas semanas había pasado de ser Esperanza la Faxinera a ser Esperanza Delgado Montalvo, heredera de un imperio criminal, a punto de convertirme en la señora Herrera Vega, pero por dentro seguía siendo la misma mujer que limpiaría cualquier piso si eso significaba salvar a Paloma. Tocaron a la puerta. «Adelante», era Sebastián, vestido con un smoking que probablemente costaba más que todo lo que había ganado en mi vida anterior. Se veía elegante, distinguido, exactamente como el patriarca que era, pero cuando me vio, algo cambió en su expresión. «Te ves igual que ella», dijo con voz quebrada, «igual que Remedios el día que se fue. ¿Mi mamá se casó vestida de novia?» «No», respondió, acercándose para tomar mis manos, pero se veía igual de hermosa y igual de triste. Me quedé callada, porque no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a tu abuelo que te sientes como si estuvieras traicionando todo en lo que crees? ¿Se arrepiente?, le pregunté, ¿de haber arreglado todo esto? Sebastián tardó en responder. «Me arrepiento de muchas cosas, mija, de no haber ido por tu mamá cuando pude, de no haberte buscado antes, de no haber protegido mejor a mi familia». Me miró directamente a los ojos. «Pero no me arrepiento de este matrimonio. Va a protegerte. Y si no quiero protección, y si solo quiero ser libre, la libertad es un lujo que las mujeres como nosotras no nos podemos permitir», respondió con esa dureza que tanto me asustaba. «Pero el poder sí podemos tomarlo. Y este matrimonio te va a dar poder. ¿Poder sobre qué? Sobre tu propio destino, sobre el destino de Paloma, sobre el futuro de todo lo que tu mamá quiso construir y no pudo». Antes de que pudiera responder, volvieron a tocar a la puerta. Esta vez era la señora Remedios. «Es hora, señorita. El carro la está esperando». El trayecto a la iglesia fue como un sueño, o más bien, como una pesadilla hermosa. Las calles estaban llenas de gente que había salido a ver pasar el convoy de la boda Montalvo Herrera, niños que corrían junto a los carros, mujeres que gritaban felicitaciones, hombres que se quitaban el sombrero cuando pasábamos. Para ellos era un espectáculo. Para mí era el final de la esperanza que había sido y el nacimiento de alguien que todavía no sabía si quería ser. La iglesia era la más grande y elegante de la ciudad, flores por todas partes, invitados vestidos como si fuera una gala presidencial y un altar que parecía sacado de una película. Pero lo que más me impactó fue ver a Maximiliano ahí parado, esperándome. Se veía tan guapo en su smoking negro, tan elegante y seguro, pero cuando nuestros ojos se encontraron mientras yo caminaba hacia él, vi algo que me sorprendió. Parecía tan perdido como yo. Cuando llegué al altar, me tomó las manos y me susurró al oído. «¿Está segura de esto? ¿Usted está seguro?», le susurré de vuelta. «No», respondió honestamente, «pero aquí estamos, repetí. El padre comenzó la ceremonia, pero yo apenas escuchaba las palabras. Estaba pensando en todo lo que Maximiliano no sabía, que estaba casándose con la nieta del hombre que controlaba su destino, que la niña que yo criaba como hermana era en realidad su hermana de sangre, que su verdadero padre había desaparecido hace más de 20 años, llevándose secretos que podrían destruir o salvar a muchas familias. Maximiliano Herrera Vega acepta a Esperanza Delgado Montalvo como su legítima esposa. «Acepto», respondió, y en su voz había resignación, pero también algo más, algo que sonaba como determinación. Esperanza Delgado Montalvo acepta a Maximiliano Herrera Vega como su legítimo esposo. Me quedé callada por un momento que se sintió como una eternidad. Todas las caras en la iglesia me miraban esperando mi respuesta. Sebastián con sus ojos fríos que me recordaban que no tenía opción, los invitados con curiosidad, Maximiliano con una mezcla de comprensión y esperanza. Pero en ese momento pensé en Paloma, en sus ojitos brillantes cuando me preguntaba cuándo iba a poder ir a casa conmigo.
En su risa cuando le contaba cuentos en el hospital, en todo lo que había sacrificado para mantenerla viva, y en todo lo que seguiría sacrificando. Acepto, dije, y sellé mi destino. Cuando Maximiliano me besó, fue suave, respetuoso, pero había algo real en ese beso, como si en medio de toda esta farsa hubiera encontrado algo verdadero. Ahora están unidos por la Iglesia y por la ley, declaró el padre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero mientras caminábamos hacia la salida de la iglesia como marido y mujer, yo sabía que habían sido los hombres los que nos habían unido, y que solo los hombres podrían separarnos. En la recepción, mientras bailábamos nuestro primer baile como esposos, Maximiliano me dijo: «Sé que esto no es lo que ninguno de los dos planeamos». «No», admití, «pero estamos aquí. ¿Cree que podríamos intentar que funcione? ¿De verdad?». Lo miré a los ojos. Esos ojos verdes que me habían parecido tan misteriosos la primera noche que nos conocimos, y me di cuenta de que había algo en él que me atraía de verdad. No era solo que fuera guapo o rico, era que veía en él a alguien que, como yo, estaba tratando de hacer lo mejor que podía en circunstancias imposibles. «Podríamos intentarlo», respondí, «pero con una condición». «¿Cuál? ¿Nada de secretos entre nosotros? Si vamos a hacer que esto funcione, tiene que ser con honestidad completa». Maximiliano sonrió, y por primera vez desde que lo conocí, la sonrisa llegó hasta sus ojos. «Nada de secretos», acordó, pero mientras seguíamos bailando, yo sabía que ya estaba rompiendo esa promesa, porque había secretos sobre su familia, sobre la mía, sobre Paloma, que no sabía si tendría el valor de contarle, y no sabía que muy pronto esos secretos iban a explotar de una manera que cambiaría todo para siempre. El día que mi mundo se salvó, empezó como el día en que pensé que se iba a acabar para siempre. Llevaba 2 semanas casada con Maximiliano, 2 semanas viviendo en esa casa enorme que ahora era oficialmente mi hogar, 2 semanas tratando de descifrar cómo ser esposa de alguien que apenas conocía pero que cada día me gustaba más. Porque a pesar de todas las circunstancias extrañas de nuestro matrimonio, Maximiliano resultó ser un hombre bueno, gentil, inteligente y tan atrapado en esta situación como yo. Habíamos establecido una rutina extraña pero cómoda. Desayunábamos juntos todas las mañanas, hablando de todo y de nada. Yo le contaba sobre mis años trabajando de faxinera. Él me contaba sobre el peso de manejar un imperio empresarial que había heredado tan joven. Por las tardes íbamos juntos a visitar a Paloma al hospital, y él se había encariñado tanto con ella, que a veces olvidaba que no sabía que eran hermanos. Pero esa mañana todo cambió. Estaba arreglándome para ir a la iglesia. Sebastián insistía en que como esposa de Maximiliano tenía que mantener ciertas apariencias sociales. Cuando escuché conmoción abajo, gritos, pasos corriendo, puertas azotándose, bajé corriendo las escaleras y encontré a Sebastián en el teléfono, gritándole a alguien con una furia que nunca le había visto. ¿Cómo que se escapó? Era una niña de 12 años en un hospital. ¡Encuéntrenla! Se me paró el corazón. ¿Qué pasó? Sebastián colgó el teléfono y me miró con una expresión que me heló la sangre. Paloma desapareció del hospital esta mañana. ¿Cómo que desapareció? Las palabras me salieron como un chillido. No estaba en su cuarto cuando los enfermeros fueron a hacerle sus estudios. Revisaron todo el hospital. No está. Me quedé parada ahí, tratando de procesar la información. Paloma había estado tan débil la última vez que la vi. ¿Cómo había podido escaparse sola? Tal vez alguien se la llevó, dije. Y inmediatamente me arrepentí porque la cara de Sebastián se puso aún más pálida. «Es lo que estoy temiendo», murmuró. «Los enemigos de Aurelio. Tal vez descubrieron quién es ella». En ese momento llegó Maximiliano. Había salido temprano a una junta, pero debía haber recibido alguna llamada, porque se veía tan preocupado como nosotros. «¿Alguna noticia?», preguntó. «Nada», respondió Sebastián. «Mis hombres están revisando toda la ciudad, pero es como si se la hubiera tragado la tierra». «¿Han revisado las cámaras de seguridad del hospital?», preguntó Maximiliano. «Estamos en eso, pero...». El teléfono de Sebastián sonó otra vez. Contestó inmediatamente. «¿Qué encontraron? ¿Estás seguro?». «Sí, manden la imagen». Cuando colgó, se veía confundido. «Encontraron algo extraño en las cámaras.
Paloma salió caminando del hospital por su propia voluntad, pero llevaba algo en las manos. ¿Qué cosa? Su muñeca. Esa muñeca vieja que siempre carga, pero parecía que le estaba hablando, como si la muñeca le estuviera dando instrucciones. Maximiliano y yo nos miramos. Paloma siempre había sido una niña imaginativa, pero esto sonaba extraño incluso para ella. Necesito ver esas imágenes, dije. 1 hora después estábamos en las oficinas de seguridad de Sebastián. Viendo las grabaciones del hospital, ahí estaba Paloma, mi pequeña guerrera, saliendo de su cuarto a las 6 de la mañana. Se veía débil pero determinada, cargando esa muñeca de trapo que había tenido desde que era bebé. Esperen, dije. Devuelvan la imagen. En la pantalla se veía a Paloma examinando algo en la muñeca, como si estuviera leyendo algo. Después miraba hacia diferentes direcciones, como si estuviera siguiendo instrucciones. Esa muñeca, susurré. Mi mamá se la hizo cuando Paloma era bebé. ¿Y? Preguntó Sebastián. En las cartas que encontré de mi mamá, decía que había dejado pistas que solo una niña inocente podría interpretar. Maximiliano me miró. ¿Cree que su mamá escondió algo en la muñeca? Es posible, dije, sintiéndome estúpida por no haberlo pensado antes. Necesitamos seguir su ruta, ver hacia dónde iba. Sebastián ya estaba dando órdenes. En minutos, teníamos un convoy siguiendo la ruta que había tomado Paloma según las cámaras de la ciudad. Había caminado por más de 2 horas, deteniéndose ocasionalmente para examinar la muñeca, hasta que las cámaras la perdieron en una zona cerca del cementerio. El cementerio San Andrés, dijo Sebastián. Ahí está enterrada tu mamá. El corazón se me aceleró. ¿Creen que Paloma fue ahí? Solo hay una forma de saberlo. El cementerio era enorme, lleno de mausoleos elegantes y tumbas sencillas. Encontrar a una niña ahí era como buscar una aguja en un pajar, pero yo conocía exactamente dónde estaba la tumba de mi mamá, porque había ido ahí todos los años en el aniversario de su muerte. Cuando llegamos a la sección donde estaba enterrada Remedios, vimos algo que nos dejó sin aliento. La tierra junto a la tumba había sido removida recientemente. Alguien había estado cavando. ¡Paloma!, grité, buscándola por todas partes. «Aquí», respondió una vocecita desde detrás de un mausoleo cercano. Corrí hacia el sonido y la encontré sentada en el suelo, toda sucia de tierra, con la muñeca en las piernas y algo brillante en las manos. «Paloma, gracias a Dios». La abracé tan fuerte que probablemente le corté la respiración. «¿Qué haces aquí?» Estábamos muertos de la preocupación. Estaba siguiendo las instrucciones de mamá Remedios, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. «¿Qué instrucciones?», me mostró la muñeca. Por primera vez en todos estos años, me fijé realmente en ella. El vestido estaba bordado con un patrón que parecía decorativo, pero cuando lo miré más de cerca, vi que en realidad eran números y direcciones. «Encontré esto», dijo Paloma, enseñándome una pequeña caja de metal que había estado escondida junto a la tumba de mi mamá. «¿Qué hay adentro?», preguntó Maximiliano, que acababa de llegar con Sebastián. Paloma abrió la caja. Adentro había un pequeño dispositivo USB y una carta dirigida a mí, con manos temblorosas. Abrí la carta. La letra de mi mamá me tranquilizó inmediatamente. Incluso después de todos estos años, mi querida Esperanza. Leía: «Si Paloma encontró esto, significa que las pistas que dejé funcionaron. En este USB están todas las investigaciones de Aurelio, todo lo que descubrió sobre la corrupción en la industria farmacéutica, todas las pruebas que puede usar para exponer a los verdaderos criminales. Pero más importante que eso, hay información sobre el paradero de Aurelio. Mi amor no murió. Mija, está escondido, esperando el momento correcto para regresar. Las coordenadas están en el USB. Paloma tiene derecho a conocer a su papá, y Maximiliano tiene derecho a conocer al suyo. Usa esta información sabiamente. Puede destruir a muchas familias poderosas, pero también puede salvar a las nuestras». Me quedé sin aliento. Aurelio está vivo. ¿Qué? Sebastián me quitó la carta de las manos y la leyó rápidamente. Su cara se puso pálida. «Esto es imposible. ¿Qué está pasando?», preguntó Maximiliano. «¿Quién es Aurelio?». Lo miré, sabiendo que ya no podía seguir guardando secretos. «Aurelio Sandoval es el padre de Paloma, y también es tu padre». Maximiliano se quedó paralizado.
Mi padre es Eduardo Herrera Vega. No, dije suavemente. Tu padre biológico es Aurelio Sandoval, y si esta carta dice la verdad, está vivo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paloma me miró confundida. Maximiliano parecía en shock, y Sebastián tenía esa expresión que ponía cuando estaba calculando todas las posibles consecuencias de una situación. ¿Eso significa que Maximiliano es mi hermano?, preguntó Paloma con esa inocencia que solo tienen los niños. Sí, mi amor, respondí. Es tu hermano mayor. Paloma sonrió como si acabara de recibir el mejor regalo de Navidad. Siempre quise tener un hermano mayor. Maximiliano se agachó para estar a la altura de Paloma. Y yo siempre quise tener una hermana menor, verlos abrazarse por primera vez, sabiendo finalmente quiénes eran el uno para el otro. Fue uno de los momentos más hermosos y más dolorosos de mi vida. Pero también sabía que acabábamos de abrir una caja de Pandora que podía destruirnos a todos. La noche que cambió todo para siempre, empezó con Sebastián mirando ese USB, como si fuera una bomba que podía explotar en cualquier momento. Estábamos de vuelta en la mansión, en su estudio, con Paloma finalmente dormida después de todo el drama del día. Maximiliano no se había separado de ella ni un minuto desde que descubrió que era su hermana. Verlos juntos me partía y me alegraba el corazón al mismo tiempo. ¿Estás seguro de que quieres ver esto?, le pregunté a Sebastián, mientras él conectaba el USB a su computadora. Necesito saber qué tan profundo llega todo esto, respondió, pero por primera vez desde que lo conocía, lo vi nervioso. Los archivos que aparecieron en la pantalla eran como un mapa del infierno. Aurelio había documentado todo meticulosamente: nombres, fechas, transacciones, fotografías, grabaciones de audio. Era evidencia suficiente para destruir no solo la mitad de la industria farmacéutica de México, sino también políticos, jueces y familias enteras que habían construido sus fortunas sobre la miseria de otros. Dios mío, susurró Maximiliano, leyendo por encima de mi hombro. Mi empresa. Algunas de estas transacciones pasaron por mis empresas. No por elección tuya, le dije, tomando su mano. Tu empresa estaba siendo usada sin que lo supieras. Pero lo que más me impactó fue encontrar un video fechado solo 6 meses atrás. Aurelio, ahora un hombre de cabello gris pero con los mismos ojos inteligentes, hablando directamente a la cámara. Si están viendo esto, decía, significa que Paloma encontró las pistas que Remedios dejó. Significa que mi hija finalmente va a saber que su papá no la abandonó. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Después de todos estos años, después de que Paloma creciera pensando que era huérfana, resulta que su papá había estado vivo, escondido, esperando el momento correcto para regresar. Llevo 20 años recopilando esta evidencia, continuaba Aurelio en el video. 20 años documentando cada crimen, cada vida destruida, cada familia arruinada por la codicia de unos pocos. No pude regresar por Paloma, porque sabía que si me encontraban, la matarían a ella también. Sebastián pausó el video. Su cara había perdido todo el color. ¿Qué pasa?, le pregunté. Reconozco algunos de estos nombres, murmuró. Gente con la que he hecho negocios, gente en la que confiaba. ¿Eso incluye a los enemigos que mataron a mi mamá? Sí, admitió. Y muchos otros. Maximiliano se levantó abruptamente. Necesito aire fresco. Esto es demasiado. Lo entendía perfectamente. En un día había descubierto que tenía una hermana, que su padre no era quien creía y que su empresa había sido usada para lavar dinero de criminales. Cualquiera necesitaría tiempo para procesar todo eso. Cuando Maximiliano salió, me quedé a solas con Sebastián. Era la primera vez que lo veía realmente vulnerable, como si todo el peso de sus decisiones finalmente lo estuviera aplastando. ¿Se arrepiente?, le pregunté, de todo lo que ha hecho. Sebastián se quedó callado por un largo rato, mirando la pantalla donde seguía congelada la imagen de Aurelio. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me dijo finalmente, que mientras yo estaba construyendo un imperio para proteger a mi familia, estaba destruyendo familias como la de Aurelio. Mientras buscaba desesperadamente a mi nieta, estaba financiando a los mismos criminales que mataron a mi hija. Pero ahora puede hacer algo diferente. ¿Puede? Después de 20 años de tomar las decisiones equivocadas. Me acerqué a él y puse mi mano en su hombro.
Mi mamá siempre decía que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer lo correcto. Sebastián me miró con esos ojos que habían visto demasiado, que habían ordenado cosas terribles, pero que también tenían lágrimas cuando me miraba. ¿Qué crees que debería hacer? Lo que mi mamá hubiera hecho, lo que Aurelio está haciendo, luchar por la verdad, sin importar el costo. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta pensando en todo lo que había descubierto, en todas las decisiones que tendríamos que tomar. ¿Entregábamos la evidencia a las autoridades? ¿Buscábamos a Aurelio? ¿Cómo protegíamos a Paloma de todas las familias criminales que querrían matarla para silenciar la verdad? A la mañana siguiente, Sebastián me pidió que fuera a su estudio. Cuando entré, lo encontré sentado detrás de su escritorio, con una expresión que nunca había visto antes. Paz, como si finalmente hubiera tomado una decisión difícil. Llamé a mi abogado, me dijo, y al procurador general. ¿Qué les dijiste? La verdad, toda la verdad. Me mostró un documento oficial. Estos son los papeles para transferir todos mis bienes legítimos a tu nombre. Las farmacéuticas, los laboratorios, las propiedades que operan dentro de la ley. Me quedé sin habla. ¿Por qué? Porque quiero que tengas la oportunidad de construir algo mejor con todo esto. De usar estos recursos para ayudar a gente como Paloma, en lugar de lastimarla. ¿Y usted qué va a hacer? Me voy a entregar a las autoridades esta tarde. Voy a confesar todo lo que he hecho y voy a entregar toda la evidencia que recopiló Aurelio. No puede hacer eso, protesté. Lo van a matar en la cárcel. Tal vez, pero por primera vez en 20 años, voy a poder dormir en paz. Se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué me dijo tu mamá la última vez que hablamos? Me dijo que ella prefería ser pobre y libre que rica y prisionera. Yo elegí ser rico y prisionero. Prisionero de mis propias decisiones, de mi propio miedo, de mi propia codicia. Pero ahora puede elegir diferente. Exactamente. Se volteó para mirarme. Y tú también puedes elegir. Puedes tomar todo lo que te estoy dando y construir el imperio que tu mamá hubiera querido. Un imperio basado en la esperanza, no en el miedo. Esa tarde, cuando Sebastián se entregó a las autoridades, fue uno de los días más extraños de mi vida. Los medios enloquecieron. El hombre más poderoso y temido de México confesando públicamente sus crímenes y entregando evidencia que iba a destruir docenas de carreras políticas y empresariales. Maximiliano, Paloma y yo lo vimos en televisión desde la sala de la mansión que ahora oficialmente era mía. ¿Está haciendo lo correcto?, me preguntó Maximiliano. Está haciendo lo que debió haber hecho hace 20 años, respondí en la pantalla. Sebastián se veía diferente, más viejo, más cansado, pero también más humano. Cuando los reporteros le preguntaron por qué había decidido confesar, respondió algo que nunca voy a olvidar. Porque mi nieta me enseñó que el verdadero poder no viene de cuánto miedo puedas inspirar, sino de cuánta esperanza puedas dar. Esa noche, después de que arrestaran a Sebastián, después de que la noticia dominara todos los canales de televisión, después de que docenas de otros criminales fueran arrestados basándose en su testimonio, me senté en el jardín de la mansión con Maximiliano y Paloma. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Paloma. Ahora vamos a construir algo nuevo, le dije. Algo mejor. Y mi papá Aurelio. Lo vamos a encontrar y finalmente van a poder conocerse. Maximiliano me tomó de la mano. ¿Estás segura de que podemos manejar todo esto? Es mucho poder, mucha responsabilidad. No lo vamos a manejar solos, respondí. Lo vamos a hacer juntos, como familia, porque eso era lo que éramos ahora. Una familia extraña, complicada, construida sobre secretos y mentiras, pero al final del día, una familia real, unida no por la sangre o las circunstancias, sino por el amor y la decisión de protegernos mutuamente. Y por primera vez desde que todo esto empezó, me sentí como si realmente tuviéramos una oportunidad de ser felices. Un año después, cuando me despierto cada mañana en esta casa que ahora es realmente mi hogar, todavía no puedo creer todo lo que ha cambiado. Me levanto temprano, como siempre he hecho, pero ya no para limpiar los sueños de otros, sino para construir los míos propios, desde la ventana de mi habitación, nuestra habitación, porque Maximiliano y yo ahora compartimos no solo apellido, sino también amor verdadero. Puedo ver el edificio donde trabajaba como faxinera. Desde aquí se ve tan pequeño,
tan lejano, como si fuera parte de otra vida, y en cierto modo, lo era. «Buenos días, mi amor», me dice Maximiliano, besándome la frente mientras me abraza por detrás. Es un ritual que hemos desarrollado. Este momento de quietud, antes de que empiece el día, antes de que tengamos que ser la señora y el señor Herrera Vega, directores de la Fundación Esperanza para Niños con Cáncer. «Buenos días», le respondo, recargándome en su pecho. «Lista para el día, siempre lista cuando estoy contigo». Bajamos a desayunar y encontramos a Paloma ya sentada en la mesa, terminando sus tareas escolares, mi niña hermosa, con el cabello completamente crecido otra vez, los cachetes llenos, y esa sonrisa que me recuerda todos los días por qué valió la pena cada sacrificio. «¿Ya estudiaste para el examen de matemáticas?», le pregunto, sirviéndole más jugo de naranja. «Sí, hermana, y Maximiliano me ayudó con los problemas difíciles anoche», responde, guiñándole el ojo a su hermano mayor. Ver la relación que han desarrollado estos dos me llena el corazón todos los días. Maximiliano la trata como la princesa que siempre mereció ser, y Paloma lo adora como al héroe que nunca tuvo. Son hermanos en el sentido más puro de la palabra. «¿A qué hora vamos a ver al abuelo Sebastián?», pregunta Paloma, porque para ella, visitar la prisión estatal todos los sábados es tan natural como ir al parque. «Después de que termines con la doctora Patricia», le recuerdo. Paloma todavía tiene chequeos médicos regulares, pero ahora son solo para asegurar que siga completamente sana durante el camino al hospital. Maximiliano me cuenta sobre la reunión que tuvo ayer con los abogados de Aurelio. Después de meses de investigación, finalmente localizaron dónde se había estado escondiendo todos estos años. «¿Cuándo va a regresar?», preguntó, aunque ya sé la respuesta. La próxima semana, los fiscales confirmaron que no va a enfrentar cargos. Técnicamente, él era una víctima, no un criminal. Siento esa mezcla familiar de emoción y nervios. Paloma finalmente va a conocer a su papá biológico, y Maximiliano va a reencontrarse con el hombre que realmente lo engendró. Va a ser hermoso y complicado al mismo tiempo. En el hospital donde Paloma se hace sus chequeos. El mismo hospital donde ahora tenemos una ala completa dedicada a niños con cáncer que reciben tratamiento gratuito. Todos nos conocen. Los médicos, las enfermeras, las familias de otros niños. Para ellos no somos los Herrera Vega millonarios. Somos Esperanza y Maximiliano, la pareja que entiende por lo que están pasando. «Señora Herrera Vega», me dice la doctora Patricia después de examinar a Paloma. «Todo se ve perfecto. Oficialmente, Paloma está completamente curada». Las palabras que había estado esperando escuchar durante 6 años. Paloma está curada. No en remisión, no mejorando. Curada. «¿Se lo puedo decir al abuelo Sebastián?», pregunta Paloma, y asiento con lágrimas en los ojos. El viaje a la prisión estatal siempre es emotivo. Ver a Sebastián en ese uniforme naranja, en esa sala fría y gris, me rompe el corazón cada vez, pero también veo algo en él que no había visto antes. Paz, verdadera paz. «¿Cómo están mis amores?», pregunta cuando nos sentamos frente a él. «Abuelo, la doctora dice que ya estoy completamente curada», le grita Paloma. Y la sonrisa de Sebastián ilumina toda la habitación. «Esa es la mejor noticia que he recibido en toda mi vida», dice, y puedo ver las lágrimas en sus ojos. Le contamos sobre las novedades de la fundación, sobre los 150 niños que estamos tratando actualmente, sobre el nuevo centro de investigación que estamos construyendo. Sebastián escucha todo con esa expresión de orgullo que me recuerda que, a pesar de todos sus errores, realmente nos ama. «¿Ya tienen noticias de cuándo llega Aurelio?», pregunta. «¿La próxima semana?», responde Maximiliano. «Estoy nervioso. Es normal», dice Sebastián, «pero va a ser bueno para todos, especialmente para Paloma». Antes de irnos, Sebastián me toma de las manos a través del cristal. «¿Eres feliz, mija?», me pregunta. «Más feliz de lo que jamás creí posible», respondo honestamente. «Eso es todo lo que quería. Todo lo que tu mamá hubiera querido». El camino de regreso a casa es silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos, encontramos una sorpresa esperándonos en la entrada. Un hombre mayor, de cabello gris, con los mismos ojos inteligentes que reconocí en las fotografías. Aurelio Sandoval.
parado en nuestra puerta como si hubiera estado esperando toda la vida para estar ahí. Paloma se baja del carro y se queda parada frente a él, estudiándolo con esa intensidad que solo tienen los niños. ¿Eres mi papá?, pregunta directamente. Sí, mi amor, responde Aurelio con voz quebrada. Soy tu papá. Ver a Paloma correr hacia los brazos de un padre que nunca conoció, pero que siempre esperó, es uno de los momentos más hermosos de mi vida. Maximiliano se acerca más lentamente, más cauteloso. Para él esto es más complicado. Aurelio abandonó a su madre, aunque haya sido por circunstancias fuera de su control. Maximiliano, dice Aurelio cuando finalmente están frente a frente. Te ves exactamente como tu mamá. ¿La amaba?, pregunta Maximiliano, y puedo ver cuánto necesita esa respuesta. Era el amor de mi vida, responde Aurelio sin dudar. Si hubiera sabido que estaba embarazada, jamás me habría ido, pero para cuando me enteré, ya era demasiado tarde. Cualquier intento de contactarla los habría puesto en peligro a ambos. Esa noche cenamos juntos por primera vez como la familia extraña pero real que somos. Aurelio nos cuenta sobre los años que pasó escondido, documentando crímenes, esperando el momento correcto para regresar. Nosotros le contamos sobre todo lo que ha pasado, sobre la fundación, sobre Sebastián en prisión, sobre cómo encontramos nuestro camino hacia el amor real en medio de todo este caos. ¿Qué van a hacer ahora?, pregunta Aurelio. Seguir construyendo, respondo. Seguir ayudando, seguir siendo familia. ¿Y ustedes dos?, pregunta mirando a Maximiliano y a mí. ¿Son felices de verdad? Maximiliano me toma de la mano. No puedo imaginar mi vida sin ella, ni yo sin él. Admito, lo que empezó como una mentira se convirtió en la verdad más hermosa de mi vida. Más tarde, cuando Paloma ya está dormida y Aurelio se ha instalado en uno de los cuartos de huéspedes, Maximiliano y yo salimos al jardín. Es nuestro momento favorito del día, cuando podemos hablar sin interrupciones, sobre todo y nada. ¿Puedes creer que hace un año eras faccinera y yo era solo un CEO solitario?, me dice. ¿Puedes creer que ahora somos una familia de verdad? La familia más extraña del mundo. Ríe, pero la nuestra. Miramos hacia el edificio donde todo empezó. Esa torre de cristal donde una noche de desesperación se convirtió en el comienzo de algo hermoso. ¿Sabes qué es lo más loco de todo?, le digo. ¿Qué? Que si no hubiera estado llorando en tu oficina esa noche, si no hubiera estado tan desesperada, nunca habríamos terminado aquí. Tal vez era el destino, o tal vez, digo, recordando las palabras de mi mamá, a veces necesitamos limpiar la mugre del pasado para construir un futuro brillante, y mientras miro esta casa llena de amor, esta familia que construimos sobre secretos y mentiras, pero que se sostiene con verdad y cariño, sé que finalmente encontré lo que siempre estuve buscando: un hogar, una familia, una razón para despertar cada día con esperanza. Y todas las mañanas, cuando veo ese edificio donde trabajaba como faccinera, sonrío, porque la niña que limpiaba los sueños de otros finalmente construyó el suyo propio.